cuando tú termines ahí de ponerte lindo. No, ya podemos empezar ya. Esto es parte de mi performance. Pues, Oh, eso es parte de tu performance. Claro, voy a estar hablando mientras Esto es un personaje que yo tengo. ¿Esto es un personaje montado? Claro, ¿Cuál es el personaje de José ahora mismo? Un tipo que se dobla y se dobla las mangas. ¿Por que qué? Es perfeccionista. ¿Perfeccionista? Sí, claro. Pero tú eres perfeccionista con todo, ¿no? No, yo no. Yo, para nada. Para nada. No. So, con las obras que tú vienes realizando durante todos estos años con Antihero, ¿eres perfeccionista o...? Sí, porque yo te he visto trabajar. Es más, yo he trabajado contigo en una de las obras. Con las obras de teatro sí, pero poco más. ¿Cuándo empezó todo este cuento de hacer obras y hacer teatro? Eso fue cuando yo estaba en high school. Mi vocación era ser médico. ¿Médico? ¿De qué? Sí, médico, medicina. A los 8 años dije que iba a inventar una medicina contra el cáncer, lo que dicen todos los niños. Bueno, yo no sé si todos los niños dicen que van a inventar una medicina en contra del Pero todo el mundo sí cáncer. quiere ser médico, abogado o piloto. Sí, Esas son las tres. Eso es verdad. Hay gente que quiere ser artista, a mí nunca me había dado por ahí. Pero ya cuando entré en secundaria, preuniversitario, empecé a enamorarme de las letras, del cine, de la literatura, y empecé a ir solo al teatro. Yo vivía en un barrio que era privilegiado porque tenía muchos teatros cerca, ¿En dónde? en Centro Habana. Centro Habana. Yo vivía muy cerca. Para los que no sepan, José es cubano. Cubano, nacido en Cuba. En Cuba, caballero. So, en Centro Habana hay un montón de teatro. En Centro Habana es un centro, uno de los centros, está el Vedado, que también tiene muchos teatros y muchos cines, pero yo vivía en una zona que tenía, imagínate, 2 cines en una sola cuadra. Oh, wow. Un teatro, el Cine Capitolio y el Cine Pairé, que es uno de los cines más antiguos y más grandes de Cuba. El teatro, la sala o sea, el Gran Teatro García Lorca, que además tenía la Galería Imago y además tenía la sala Antonin Artaud, que era un black box, y además tenía otra sala más que era la Alejo Carpentier. So, era la villa de la maravilla de los teatros y el cine. El Gran Teatro de La Habana es la sede del Ballet Nacional de Cuba y también fue sede del Ballet Teatro de La Habana. Pero entonces en las calles tú veías artistas también. O sea, ¿era toda una comunidad o qué? No O creo. ¿O simplemente iban backstage y tú no los veías? No, yo no veía a los artistas por la calle. Yo veía al Caballero de París, que era un pordiosero que había muy famoso en La Habana. En todos los pueblitos hay por decirlo así, un cómico que no tiene mucha plata, pero que nos hace reír mucho. Este hombre era un personaje muy interesante. Y ese es el personaje así más famoso que yo recuerdo de mis tiempos. Y un señor que estaba ciego que cantaba boleros, que andaba a veces por mi barrio. Oh, wow. Nadie más. Nadie más. Pero yo empecé a descubrir el teatro por mi cuenta y yo recuerdo que mis amigos no iban conmigo. Yo era Entonces adolescente. empezaste a ir solo. Empecé a ir solo. ¿Cuál fue la primera? Que fuiste solo. Ay. Porque uno siempre como que lo primero lo recuerda. Te puedo decir que vi una obra que se llamaba Los Asombrosos Benedetti. Los Asombrosos Benedetti. Benedetti. Era una puesta en escena de varios cuentos de Mario Benedetti, dirigido por uno de los grandes directores y actores de mi país, que se llama José Antonio Rodríguez. Y en ese grupo que se llamaba El Buscón, que tenía sede en La Habana Vieja, un tiempo tuvo sede en La Habana Vieja, o sea, muy cerca de mi barrio. Yo vivía en la frontera entre La Habana Vieja y Centro Habana. Yo cruzaba la calle y estaba en La Habana Vieja. Ok. Y de ahí salieron algunas de las figuras que me inspiraron a mí para el teatro. Mónica Bufanti, que es una gran actriz que Pero espérate. Esa primera obra, no te me vayas para atrás, no te me vayas muy para adelante ni muy para atrás. Esa primera obra. ¿Cómo era otra vez? ¿Benedetti? Los Asombrosos Benedetti. Los Asombrosos Benedetti. Tenía varios cuentos. Cuando entraste ahí, Ajá. ¿cuál fue tu impresión? Porque cuando uno entra al teatro, si ustedes nunca han ido al teatro, les recomiendo que vayan al teatro, porque es otro tipo de sensación. No es igual que el cine, no es igual que ver la televisión. No. Lo que uno escucha, lo que uno ve, lo que uno siente, es otra cosa. Tiene, por ejemplo, el poder de la voz, que se practica mucho en drama, llega hacia ti y te entra por las venas y todo, y te vas en un viaje, creas o no. Claro. Con personas que están ahí, que tienen sus propias vidas, pero que en ese momento
se reencarna en estos personajes. ¿Cuál fue esa impresión tuya cuando entraste así de primero al teatro? Bueno, yo seguramente estaba espantado, yo tenía mucho miedo. Casi seguro me acuerdo y todo como estaba vestido. ¿Cómo estaba no voy a vestido? confesar. Bueno, como él es perfeccionista, a lo mejor fue en chaqueta. No. ¿No? Yo no uso chaqueta. Solo aquí para trabajar, pero no uso chaqueta. Seguramente tenía un pantalón azul de pliegues, un pantalón azul oscuro y un pullover negro. Okay. Casi seguro. Ese era el uniforme de la época. Ok. Esa era mi muda para salir a pasear. ¿Cuánto costó ese ticket? ¿Te acuerdas? Posiblemente $1, $2, no más. El teatro era muy barato en Cuba, sigue siendo muy barato. Entonces cuando entraste, estabas espantado. Espantado, no conocía a nadie, miraba para todas partes, miraba al escenario, miraba las luces. Ya había visto obras de teatro para niños. O sea, también se transmitía mucho teatro por televisión en Cuba. Se transmitían las mejores obras con los mejores actores. Pero la sensación, el recuerdo así de haber entrado al teatro, ese es uno de los recuerdos que tengo. Y hay otro recuerdo muy, muy interesante que fue ya estando en high school, en el preuniversitario. Yo estaba en una clase de geografía, me acuerdo de mi profesora de geografía, y estaba andando el Festival de Cine de La Habana, Festival Internacional de Cine de La Habana, que es un evento importantísimo en Cuba, un evento que le dio mucha vida a la ciudad de La Habana y todavía le da. Todavía. La gente pide vacaciones en su trabajo para estar libre los días del festival. No, y hay mucha gente, por ejemplo, en Puerto Rico que se va a estudiar a Cuba cine. Sí, no. Y la gente viaja al Festival de Cine, hay mucho turismo también. Porque es la oportunidad de ver muchas películas de muchas partes del mundo, pero sobre todo el cine latinoamericano. Pero siempre hay series de cine italiano, cine noruego, cine danés, cine de la India, cine egipcio, cine español, cine francés, Entonces, cine canadiense. por la clase de geografía tuviste que escoger. De la clase de geografía le dije a la profesora, ¿me deja ir a ver una película? Y me dijo, ¿cómo? Profe, que están transmitiendo una película y el pairé estaba al doblar del Oh, wow, high no, school. tenías que ir. Yo tenía todo cerca, todo. Le dije, sí, profe, es que es una película que quiero ver. Y me dijo, bueno, ve, pero yo no te he visto salir. Y le dije, no se preocupe. Y bueno, literalmente me escapé de high school. Claro. Me escapé de la clase y me fui. Y cuando regresé a la escuela de ese mismo día, porque eran las tandas de la mañana, el festival de cine, las películas empiezan desde por la mañana. Hay tandas a las 10 de la mañana, a las 9 de la mañana, no recuerdo. Regresé a mi clase, a otra clase, por supuesto, no sería matemática o ruso. Y no sería geografía tampoco. No, ya geografía se había acabado. Yeah. Y regresé, había visto una película que se llama Papeles Secundarios, de Orlando Rojas, que es un director que está aquí en los Estados Unidos, está aquí en Miami y dirige el Tower Theater. Oh, wow. Muy seguramente él no sabe esta historia, Okay. pero esa película, Papeles Secundarios, fue la que me decidió a estudiar teatro. ¿Por qué? Era un grupo de estudiantes que recién se graduaban del Instituto Superior de Arte, que es la Universidad de Artes en Cuba, que ha sido siempre muy prestigiosa. La película es de estos muchachos, un grupo jóvenes, salen y se insertan en un grupo de teatro donde ya todo está establecido. Y ellos quieren llegar y romper con todo y establecer, tú sabes, las reglas de la vanguardia y removerlo todo y acabar con todo. Pero qué va, el muro es muy difícil de arañar. Okay. De pronto ellos terminan enamorándose de actrices o de actores que ya tienen la vida perdida. Terminan jugando el juego de algunos de ellos. Al final, o sea, algunos terminan perdiéndose en ese mundo, otros no. Otros sobreviven y se escapan de ahí. Es una película súper interesante. En ese momento para mí me removió todo. Te removió todo. Sí. Tanto así que dijiste, no quiero ser doctor, quiero hacer teatro. Se acabó la medicina. Se acabó la medicina. Se acabó la medicina. Voy a curar el cáncer Del alma. del alma. Entonces, ¿a dónde te fuiste a estudiar? Al Instituto Superior de Arte. Eso fue en el año 90. Hice los exámenes de ingreso que son súper complicados. Sin familia, sin palanca, sin nada. Otra vez espantado llegué a ese lugar. Probablemente tenía el mismo pantalón azul y el mismo pullover negro. Ahí me aparecí y nada, hice los exámenes
Y yo decía que yo quería estudiar teatro para niños, Ajá. que yo quería hacer teatro para niños. Pero después mi maestro me dijo, no, aquí no se viene a estudiar teatro para niños. Pues. Para eso ponte a hacer carteles. Eso lo haces después por ahí cuando tú quieras. Ok. Era muy interesante, muy interesante. Bueno, Me imagino entonces que las clases eran muy experimentales. había de todo, había profesores que eran más tradicionales, pero claro, la universidad siempre es como el sitio sitio efervescente, Sí. de la vanguardia, donde hay más flujo de teoría, donde hay más flujo de nuevas corrientes, a donde llega todo. O sea, Yo me acuerdo de los 2 años que estuve estudiando drama en Puerto Rico, que uno tiene que hacer obra. ¿Cuál recuerdas tú? Yo recuerdo una que era un monólogo de 2 horas. Yes. Y me lo aprendí completo. No te puedo creer. Y yo era una ama de casa que quedó loca. El marido no estaba ahí, pues, si está El ahí. marido no estaba ahí, estaba muerto, pero yo lo seguía viendo porque yo estaba borracha. Ajá. Y yo tiraba y era el Teatro Gigante de la Universidad de Puerto Wow. Rico. Y eso se quedó marcado para mí porque yo me aprendí letra por letra y me dejaron usar el escenario por varios días para hacer todos los movimientos. ¿Cuál obra tú recuerdas de esas de la universidad? De mis años de universidad, tengo varios recuerdos. Recuerdo con mucho cariño una obra que hicimos en primer año de la carrera. Se llamaba En mis sueños te colmo. Eso es como una canción. Sí. En mis sueños te colmo. En mis sueños te colmo de bendiciones. Ay, sí, tan bello. Así era. Y estaba inspirada en obras de Shakespeare. Tenía una escena grande de Hamlet, otra de Macbeth. Tenía una escena de Otelo y tenía una escena de Sueño de una noche de verano. Hice varios personajes en esa obra y la recuerdo con mucho cariño. Se presentó en un festival de teatro de los estudiantes en el CINOR, en el Gran Teatro de La Habana. Fue muy bonito, fue un recuerdo muy bonito. Y luego, luego vinieron los años de la experimentación y la locura. Ah, ya, bueno. Y tengo recuerdo de una obra, Me imagino, una de obra todo un poco. de Heiner Müller, muy interesante, que es un dramaturgo alemán, que se llamaba Paisaje con Argonautas. Paisaje con argonautas. Paisaje con Argonautas. También muy interesante. Una obra muy abierta, muy rara, sobre la guerra, sobre la modernidad. Es una obra corta, es un trabajo de grado y bueno, eso también tengo ese recuerdo. Trabajé en una obra de Chekhov, que era una recopilación de obras de Chekhov que se llamaba, o que yo titulé. ¿Que tú titulaste? Yo titulé, Ok. sí. Yo trabajé en la dramaturgia de la obra, dirigí una de las historias ok. y le di título a la obra y se llamaba París duerme en el fondo de un café moscovita. París duerme. En el fondo de un café moscovita. ¿De dónde te vino ese título? Las 3 hermanas de Anton Chekhov. Son 3 hermanas que se pasan toda la vida diciendo que se van a ir a París. No, perdón, que se van a ir a Moscú, a Moscú. Son 3 hermanas de provincia que viven en una ciudad de provincia, en un pueblo de provincia. Y el sueño de ellas es irse a Moscú. Pero también hay personajes que acaban de llegar de París. Y en París vi esto y en París vi aquello. Y el sueño de ellas es ir a Moscú. Ir a Moscú porque Moscú es la capital. Pero igual, el sueño de ir a Moscú es lo mismo que el sueño de ir a París. Lo único que a lo que podían aspirar en ese momento era ir a Moscú. Okay. Buscando un París en Moscú. Por eso yo le puse ese título. Y las hermanas, por supuesto, nunca se mueven de la provincia. Se quedan ahí. José, dígame. Después que te gradúas, ¿te vas de Cuba? ¿Te vas para dónde? ¿Te vas para España? ¿Para dónde te vas? Sí, me fui de gira con la compañía de teatro con la que yo trabajaba y estuvimos en España trabajando, estuvimos 2 años en el 97 y luego entre el 98 y el 99 otra vez. ¿Y te quedaste en España? No, ¿Volviste a Cuba? volví para Cuba, en Cuba perdí la visión y de Cuba ciego vine para los Estados Unidos. Ah, yo pensé que había sido de España, que te habías venido para Estados Unidos, no. Sabía que había sido de Cuba para Estados Unidos. No, yo regresé a Cuba porque ya estaba teniendo problemas con la vista y no sabía lo que iba a pasar. Okay. Entonces en Cuba es un proceso de como un año más o menos, que tomó 1 año y medio, que fue el tiempo en el que empecé a perder la visión y después
una amiga que se llama Isabel, que vive ahora en Nueva York, Okay. me fue a buscar a La Habana y me dijo, vamos, para ver si había tratamientos y no sé qué, y me quedé. Te quedaste. Ya. José, cuando sucede eso, cambia toda la vida, right? ¿Cómo tú transformaste eso para seguir haciendo lo que sigues haciendo, que es teatro? Mira, Porque tú dijiste, no voy a parar. En algún momento dijiste, no Sí. voy a parar. sí, definitivamente sí, pero yo pienso que uno de alguna manera tiene digamos, un reality show propio. Sí. Y tienes también una gente que te está mirando, que están esperando algo de ti. Así es que yo no creo que fue una decisión mía, yo creo que fue el deseo de los demás lo que me llevó a tomar esa decisión. La gente no quería que que me perdiera, que yo dejara de trabajar. Sabían que el teatro era lo único que me podía mantener a salvo y lo único que me podía mantener vivo. Así es que todos mis amigos, mi familia, de alguna manera se confabularon. Y te empujaron y te siguieron a que empujando. sigue, no te puedes parar. Aquí en Estados Unidos fundas el proyecto o la fundación, la organización Antihéroes, donde no solo haces obras de teatro, también das clases a las personas y a los niños, por lo que yo he visto en la página. Cuéntame un poco de un poquito cómo nace Antihéroes y qué es lo que estás haciendo con Antihéroes. Cuando yo llego a los Estados Unidos, el medio hispano, que por lo general es muy hostil, yo no encontraba un sitio en el medio hispano. Por supuesto, un actor ciego, un director ciego era inconcebible, todavía lo es para muchas personas, así que decidí encaminar mi búsqueda en otros horizontes donde eso tuviera un poquito más de sentido. Entonces empecé a trabajar con artistas locales norteamericanos y vi que había un lack muy grande de accesibilidad, de oportunidades para personas con discapacidades para trabajar. Había todo como un plan, ¿no? Que no lo elaboré yo, que la gente me decía, imagínate, tú deberías hacer esto, deberías hacer aquello, y darle oportunidad a otras personas y no sé qué. Entonces, bueno, nada, también te impulsan la necesidad de conseguir fondos para poder hacer lo que tú quieres. También, para Y poder entonces, conseguir los grants. Claro, para poder conseguir los grants hay que crear una organización, la mayoría de las veces. Algunos artistas no, algunos artistas trabajan independientes y está bien. Lo que pasa es que ya yo tenía un proyecto que iba más allá de mi trabajo y de tú sabes, ya era un poco más impactar en la comunidad, trabajar con personas con discapacidades. Empezamos trabajando con adultos hasta que de pronto, bueno, mi sueño de hacer teatro para niños ha estado siempre ahí. ¿Oh, sí? Sí, claro que sí. ¿Pero has hecho obras para niños? Hice obras para niños en Cuba, hice obras... sí, en Cuba hice obras para niños. Aquí no, aquí hemos hecho Talleres. y cositas pequeñas. Pero ¿Y has hecho talleres con niños con disability? niños con discapacidades, con niños, con adolescentes, con adultos, de todos los grupos de edad. O sea, he trabajado en una obra, trabajé con una gran actriz peruana que tiene tenía 84 años en ese entonces, no puedo decir. Debe andar por los 90, pero que no me oiga. Sigue teniendo 84 años. Y sigue trabajando y sigue activa. Es una gran inspiración para mí. Se llama Esther Chávez Constantino. Es una inspiración para cualquier artista, para cualquier ser humano. Fue mi primera obra para el público hispano. Ya había trabajado... No, perdón, la segunda obra que hice para el público hispano. Y bueno, nada, me di cuenta de que Esther es una gran actriz. Yo no tenía nada que hacer. Simplemente hacerme el que estaba dirigiéndola. Dejarla que ella hiciera lo que ella sabe hacer muy bien. Yo no tenía nada que dirigir. ¿Cómo cuántas obras tú has hecho aquí ya? No sé, no he sacado la cuenta. No has sacado la cuenta. José, yo trabajé contigo en Azul Tirreno. Y yo me decía, ¿cómo José? Porque yo no estoy en tu mundo, ¿me entiendes? Yo estoy en mi mundo y cada uno está en su mundo. Claro. Y yo decía, ¿cómo José llega al teatro, sabe el espacio del teatro, sabe dirigir la gente, sabe dónde colocarme, sabe dónde debo yo entrar con la música o no? Después me fui enterando de que leíste mucho sobre el tema para Azul Tirreno.
yo quedé impresionada. Yo quedé muy impresionada. La gente que no ha podido estar en mi lugar y no te ha podido ver lo que hacen, porque la gente viene a ver la obra de teatro, pero la gente no sabe lo que hay detrás de la obra de teatro. Sí. ¿Cómo tú trabajas? ¿Cómo tú podrías explicar cómo tú trabajas en el teatro? Mira, yo trabajo con la ayuda de un equipo. El teatro es un arte colectivo y me gusta trabajar con gente que entienden mi lenguaje y que me dan mucho retroalimentación. Sí. Así es que desde que veo al espacio, lo primero, si es un espacio desconocido, lo primero es recorrer el espacio, empezar a conocerlo, a descubrirlo. Y eso me permite saber cosas que la gente nunca va a saber del espacio. Por ejemplo, del que estamos aquí, en Miami-Dade College. Bueno, lo he recorrido ya en varias ocasiones también. Sí. Sé que tiene un backstage, sé que tiene los camerinos a la derecha, tiene baños a la izquierda. Me he sentado en esas butacas, las butacas están al fondo, ¿no? Sí. Me he sentado en esas butacas, no sé en cuántas butacas diferentes. Me encanta este teatro, me parece un teatro, me parece súper rico. Recorrerlo, descubrirlo, sentirlo también, vibrar, sonar aquí adentro, a ver cómo se oye. Esas son cosas que se van haciendo poco a poco y hay otras que te van llegando. De momento descubres algo, de momento ya las cosas están en tu mente y no te has dado cuenta. Pero siempre trabajo con la ayuda de un equipo de gente que me apoya y nada. Yo le decía hace un tiempo a un amigo, mira, yo no soy titiritero. Titiritero. Sí. Yo no manejo títeres. Yo manejo actores, creadores, que son seres pensantes y que tienen que traer una propuesta. Okay. Yo sí puedo trabajar con actores que son más dependientes de la dirección, pero mi estilo es diferente. Me gusta que los actores creen, propongan y vengan con una idea de qué quieren hacer. Por ejemplo, ahora mismo estamos aquí en Miami-Dade College porque la semana que viene se va a estrenar Fluorescent Moon. Luna fluorescente. Luna fluorescente, yo lo digo en inglés. No, es que es en inglés casi todo el inglés, tiempo. Ya. Casi todo el tiempo se Entonces, habla has tenido la particularidad de escoger a 3 amigos tuyos que no ven. Y que no han hecho teatro nunca. Y que nunca han hecho teatro. Entonces yo me imagino que ha sido todo un reto. ¿Cómo fue esta historia? ¿Cómo la desarrollaste con ellos? ¿Y cómo ellos se han ido soltando? El teatro hay que hacerlo con amigos. Si lo haces con amigos todo está garantizado. Ha sido muy divertido, ha sido súper difícil porque más allá de divertirnos y no era un capricho. Esta obra responde a una necesidad, responde a un vacío que hay en la comunidad, responde a muchas preguntas que no tenían respuesta ni para mí sobre la vida de las personas ciegas, porque yo perdí la visión a los 28 años. Pero algunos de los actores nacieron ciegos, sí. 2 de ellos son ciegos de nacimiento y la actriz perdió la visión a los 5 años. Ella casi no recuerda nada de su infancia. Entonces había muchas preguntas que yo me hacía, que yo les hacía, y así empezó una conversación. Nos dimos cuenta de que el material era sumamente interesante y de que así como a mí me resultaba interesante, podía resultar interesante a otras personas. Entonces empezamos una serie de conversaciones y empecé a tomar notas. Algunas veces grabábamos, donde nos sorprendiera la noche, ahí estábamos conversando y maquinando qué iba a pasar. Y nada, la obra es sobre eso, sobre el mundo de las personas ciegas, pero contada de una manera casi desde el recuerdo de los niños. Okay. Desde el recuerdo de ellos, de la importancia de la familia, de la gente en la vida de una persona ciega, de cuánto de miedos hay en un niño ciego, cosas a las que se enfrenta una persona ciega que no se enfrenta a otra persona. Por ejemplo, cuéntame alguno de esos ejemplos que se voy a contar se van a revivir en esta obra. Bueno, te voy a contar uno que no se va a revivir en la obra y a mí me parece súper interesante. ¿Por qué no se va a revivir? Porque no lo vamos a utilizar. Es muy interesante, pero no lo vamos a utilizar. Te voy a contar uno que no se va a utilizar y uno que sí se va a utilizar. Okay. ¿Te imaginas? ¿Sabes lo que son las serpentinas? Los rollitos de papel que se tiran en las fiestas. Esos rollitos que son una cinta de papel, que tú tienes la cinta, la tiras. Ah, sí. ¿Cómo le dicen ustedes a eso? No sé. Bueno, porque yo nunca he tirado uno. Bueno, pues hay que tirar serpentinas en la vida.
Voy a tener que buscar una vez lo que se siente. El día de Florescent Moon trae. Ay, Dios. Trae, vamos a tirar serpentinas. Bueno, ¿te imaginas a alguien que tenga pánico a las serpentinas? Pánico. Pánico. O sea, empieza a Pero que temblar. lo ve o no lo ve. El hecho de tener algo en sus manos que él no puede agarrar. Sí, me imagino que sí, que da miedo. Bueno, a él le da mucho miedo a la serpentina, pero las manos le empiezan a sudar. Y todo el mundo sabe que es completamente inofensiva, que es algo que no te va a hacer nada. Pero Ya es solo la serpentina. las serpentinas, Pero solo eso. los globos. Ah, ok. Pero son cosas que no puede haber, ¿no? No, claro, él no ve nada, está así. Claro. Son cosas que no puede hacer, que no puede hacer. Pero esta persona tenía visión antes. No. No, No, así ok. ha sido. La arena de la playa. Que después me he dado cuenta que muchos niños le tienen miedo a la arena. Sí, yo me acuerdo una vez que yo estaba haciendo un photoshoot a un niño ciego para una campaña que no sé si todavía existe acá, que se llama The Heart Gallery, que son los niños que no tienen papá y mamá y que nosotros le hacemos las fotos para las personas que están en el proceso de adopción, vean, por decirlo así, el catálogo y les tiramos unas fotos muy lindas. Entonces en ese año daba la casualidad que todas las fotos iban a ser en Miami Beach. Ya. Entonces, a mí siempre me preguntaban si yo tenía algún problema o no con trabajar con niños con disability. Y yo siempre decía, no, tráemelos, porque los otros fotógrafos como que no podían manejar No eso. sabían, claro. Y yo decía, sí, eso dámelos a mí, que no hay ningún problema. Así sean 10, 15, 20, 90, ese día yo los hago. Y me tocó, el primero que me tocó fue justamente uno que no veía. Y era la primera vez que iba a la playa. Entonces no veía y no hablaba. Y fue súper interesante. Entonces yo le compré todos unos castillitos de arena para poder hacer en la arena. Y fue súper emotivo para todos nosotros en ese momento de que él estaba, y entonces, ¿tú sabes cómo lo calmé? Cantándole. Ya. Y ese calmó cantando conmigo. Wow. Pero él tarareaba porque él era mudo. Era mudo. Pero estaba, o sea, ya al Y final estaba bastante bien. Bueno, esa es una de las preguntas, ¿no? Que hay en la obra. Los miedos de las personas ciegas son diferentes a los miedos que puede tener una persona que no está ciega. Por ejemplo, la gente que ve le tiene miedo a la oscuridad, la gente que no ve no. Sí. La gente que no ve no le tiene miedo a la oscuridad. ¿Qué cosa? Viven, claro, viven en un mundo donde no hay contraste de luz y sombra. Le pueden tener miedo a otras cosas, a otras sensaciones, y uno de los actores específicamente le tiene pánico a las serpentinas, le tiene mucho miedo a los globos, porque un globo es algo no solo que se puede reventar Sí. y convertirse en nada, sino que también se puede ir volando. Eso les da miedo, porque no tienen control. No tienen el control. Exacto. Entonces en la obra no vamos a hablar del miedo a las serpentinas porque era muy complicado, pero sí vamos a hablar del miedo a la arena. Ok. Se menciona el tema del miedo a la arena, el miedo al mar, el miedo a los ruidos. Es muy interesante. ¿Tú muy tienes interesante. algún miedo? Yo tengo algún miedo, sí, claro. Sí. Claro. Pero los has ido superando con el tiempo. Sí, creo que sí. Porque tú recorres todo Miami. Sí. ¿Qué miedo vas a tener tú? Eres impresionante. Sí, no creo. Sí, a veces sí me da miedo. Al final del día, ¿qué te motiva seguir haciendo teatro? ¿Qué te motiva? Ay, ¿qué me motiva a seguir haciendo teatro? Contar historias. La necesidad de comunicar, de contar historias, de darle vida a ciertas cosas, a ciertos momentos, a ciertos recuerdos, a ciertos sueños, darle vida a niños que nunca han hecho teatro y quisieran hacerlo, por lo menos jugar a que hacen teatro. No sé, para mí es como el combustible de mi vida. Importante comunicarse. Claro que sí. Importante. ¿Tienes ya idea de la próxima obra que vas a hacer? Porque yo sé que tú todavía no has estrenado una y ya tienes la próxima idea. Ya tenemos dos ya. ¿Ya tienes dos? Sí, te vamos a hacer un proyecto que yo no voy a dirigir, yo solamente voy a asistir. Ajá.
Y hay otro proyecto más adelante, inmediatamente después de ese, que sí lo voy a dirigir, que es una historia sobre la ciudad de Miami. Ay, 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 ay. ¿Y cómo es Miami para ti? Eso está bueno. ¿Cómo es Miami para ti? Yo llevo aquí 15 años. ¿Cuántos años tú llevas? 16. 16. ¿Cómo es para ti Miami? ¿Cómo es para mí Miami? Para mí cualquier lugar donde yo pueda hacer teatro es el lugar ideal. Así que Miami, mientras me permita hacer teatro, es el sitio ideal para vivir. No tengo ni idea, no sé. ¿Cómo que no sabes? No sé cómo es. A veces me entero, me encanta tener una playa cerca, como en La Habana, que tenía mi playa. Pero aquí tú vas a la playa. Sí, claro. Ya. Sí, constantemente, cada vez que puedo hacer yoga. Hacer yoga, sí, cuando yo he dado las clases Y de meditación. yoga y meditación. A nadar. No sé, para mí Miami es También lo bueno de Miami es que hay muchos acentos. muy diversa, una ciudad muy Exacto. diversa. Me encanta poder comer Sí. cosas de todas partes, conocer a gente de todos lados. Es el lugar donde uno vive y no lo encuentra tan fascinante como los que vienen, pero uno tiene que Claro. saber que Miami es una ciudad muy interesante, es una ciudad vibrante también, una ciudad muy... Y bueno, nada, con mucho por hacer. Con Muchísimo. mucho por hacer. Miami Una está ciudad muy empezando. pobre. Muy pobre, sí, muy pobre. Aunque la gente vea los edificios rascacielos, eso lo está comprando gente de afuera. Sí. Esa es la realidad, I'm La sorry. verdad no... La verdad es que lo que vivimos aquí estamos tratando de empujar el arte con todo, con todas nuestras ganas. Sí, dejando la vida ahí en eso, pero no hay otra, no queda otra. Para eso vivo. José, para las personas que quieran ayudar a Antihéroe, ¿cómo pueden ayudar? Que vayan al teatro. No, más allá del teatro. Si tengo a alguien que vive en Moscú y me está viendo ahora mismo y es cubano y dice, coño, vamos a ayudar a este chico. Que entra a la página, ¿no? Que entre a la página, claro, sí, que nos apoye, que nos dé, no sé, que nos dé likes, que no sé. Y a la gente de Miami que siga la página en Facebook, A la right? gente de Miami que nos sigan, Que vayan al teatro y que paguen la entrada. Que paguen la Que entrada. no pidan cortesía. Que no pidan cortesías, que experimenten esta sensación del teatro, que es muy rica, es Ajá. muy buena, que se siente en las venas, en la piel, en todo, en el cerebro, retumbando todo. Que apaguen el celular. Ay, que olviden- apaguen este lugar también. que se olviden del mundo por 1 hora y media. ¿Verdad? Y nos dejen montarlos en un viaje con nosotros. Bueno, Ya. yo te doy mil gracias, José, por A este ti. ratito. Qué bueno, finalmente nos sentamos a hablar de teatro. Mira cómo se ríe.